Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente estamos reunidos. Qué bueno que haya dispuesto su corazón para estar en este momento escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y es un mensaje que tiene como propósito edificarnos, animarnos, convencernos. La iglesia cada semana, cada tiempo en tiempo, está trabajando. Y el propósito de la iglesia es que podamos crecer juntos. Es que juntos podamos agradar al Señor, aprender los unos de los otros, conocer las doctrinas, conocer los principios, entender la manera en la que una persona que ha decidido seguir a Cristo debe vivir. ¿Qué es lo que debe de cambiar? ¿Qué es lo que debe evitar? Porque hemos de santificarnos cada día, hemos de prepararnos. Cuando una persona viene a visitarnos, alguien a quien amamos mucho y que viene desde muy lejos, generalmente si no había agua, vamos a buscar la manera de encontrar agua para darnos un buen baño y darle una buena limpiada a nuestro hogar para que el recibimiento a esta persona sea de lo mejor. Así también nosotros aquí en la tierra nos estamos preparando. Nuestro principio desde que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro deseo es agradarle. Estamos agradecidos, recibimos ese ofrecimiento porque lo necesitábamos una esperanza y ahora la tenemos. Necesitábamos alguien en quien confiar, alguien con quien contar, alguien en quien esperar. Y Él lo es todo en nosotros. Él motiva, Dios motiva a las personas. Dios nos levanta, nos anima. Él es el mejor amigo que podamos tener. Pero si hemos de estar con Él, hemos de agradarle. Necesitamos agradarle. Es importante hacerlo porque nuestro corazón nos redarguye. Si nosotros nos acercamos a Dios sucios, llenos de mentiras, llenos de falsedades, llenos de engaños, que a final de cuentas viene siendo lo mismo, si nosotros nos acercamos a Él llenos de pecado, llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de lujuria, llenos de mal humor, de rencores, de envidias, entonces no nos vamos a sentir a gusto en la presencia de Dios. Pero todas estas cosas ya pasaron, porque la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos recibió, Él tomó nota, esa carta de pecados por la cual Él pagó, y ahí están cubiertos esos pecados, porque nosotros en otro tiempo actuábamos de esa manera. Pero Él nos limpió. Todo ese estilo de vida nosotros lo desarrollamos en la oscuridad. No teníamos una plena conciencia de lo que significaba el pecado. Vivíamos de manera normal, sin remordimientos, o había algunos remordimientos, pero no del todo fuertes como para hacernos cambiar nuestra actitud. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos santifica. El Espíritu Santo nos redarguye cuando algo anda mal, cuando queremos caer en alguna tentación. El Espíritu Santo nos habla, nos dice, ¡hey, espérate! Entonces, demos gracias a Dios porque nuestra vida ahora es diferente. Y nuestro propósito es agradarle cada día más. Entre más nos limpiamos de esa vieja manera de vivir que antes teníamos, que nos sigue arrastrando, más fuertes, más gozosos, más felices, más fuertes nos sentimos. Y podemos transmitir ese gozo, esa alegría, esa victoria sobre el pecado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya hablé mucho. Sí, hoy vamos a hablar sobre el pecado. Ese pecado que tanto
nos coquetea, ese pecado que tanto nos quiere absorber, nos quiere alejar del gozo del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, porque este es el día que tú hiciste para bendecirme. Gracias porque ayer recibí grandes bendiciones de ti y antier también y toda la semana. Y desde que te conocí, desde que abrí mi corazón a ti, Dios, me has traído de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Me has dado gozo, alegría. Ciertamente ha habido situaciones que han opacado esa alegría, ese gozo, pero a final de cuentas, cuando me pongo a reflexionar, Dios, que tú estás ahí, que siempre has estado allí, yo me gozo en ti, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz. Muchas gracias, Padre, por ese regalo que tú diste para que yo pudiera tener libertad. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora tú estás conmigo cada día animándome para ser conforme al propósito de mi Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia, por lo que hoy voy a aprender. Enséñame, Señor, a guardar tu camino, a cuidarme de lo que a ti no te gusta. Sé exaltado, Dios, y esta palabra que hoy, en este momento, está a punto de hablarse, sirva para edificación de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bendícenos, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Dice la palabra ahí en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera guerra? Si no hubiera guerras, ni homicidios, ni robos, ni pleitos. Si todos los hombres fuéramos perfectos, como lo fue Adán antes de pecar. Sería un bello lugar, ¿verdad que sí? Al comparar nuestro mundo con un mundo sin pecado, se nos da una idea de lo profundamente malo que es el pecado. Al pecado se le define de una manera común como cualquier pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios. En la Biblia se menciona el pecado en muchos pasajes. Veamos algunos. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado. Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos también Primera de Juan capítulo 3, verso 4, que dice: el pecado es infracción de la ley. Y también Primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Hemos organizado este material de una manera que podamos entenderlo, el origen del pecado. Lo tenemos allí en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 8. Y dice la palabra aquí en el libro de Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¡Qué tremenda situación! El pecado nos avergüenza. El pecado nos da inseguridad. El pecado nos destruye. Antes de que el pecado entrara en el mundo, el hombre creado a la imagen de Dios llevaba una vida muy feliz. Estaba contento con todo y gozaba de una completa comunión con el Padre. Edén tenía, además de Adán y Eva, un habitante que, a diferencia de ellos, tenía una fuerte enemistad con el Creador. Y como nos habla la historia, se propuso conseguir que ellos se convirtieran en sus aliados. O sea, él quería que Adán y Eva fueran sus aliados. Y para ello maquinó un plan que, de resultar efectivo, Adán y Eva romperían con su Creador para unirse a él. Su primera y exitosa acción, engañar a Eva, después que Eva fue engañada, ella, sin saber el plan de su nuevo amigo, fue y compartió su experiencia con Adán. Apareció entonces la primera transgresión del hombre y con ello las consecuencias. Romanos 8:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La naturaleza del hombre fue cambiada y se manifestó el pecado. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué tremendo el pecado! Todo era hermoso. La palabra no de Dios, la palabra del enemigo vino a acabar. Una sola palabra, no morirás, puso en duda la palabra de nuestro amado Redentor, la palabra de nuestro amado Dios. Ser un pecador no depende de la clase o el tamaño de los pecados cometidos. Un hombre roba una manzana, otro roba una caja de manzanas. Delante de Dios los dos son culpables, no por robar una cosa grande o pequeña, sino por robar. Cuando Dios nos dice una cosa y hacemos otra, lo que nos aparta de Dios es el hecho de ser desobedientes. En la vida diaria tenemos que ser responsables, tenemos que ser atentos y cumplir lo que se nos pide. No nos engañemos, pues, pensando que los pecados nuestros no son tan malos como los de otras personas. Por tanto, aunque nuestro pecado parezca muy pequeño, será suficiente para apartarnos de nuestro Dios, del gozo de nuestro Dios. En el pecado de Adán, una sola acción fue suficiente. El pecado lo destruyó todo. El pecado de Adán puso en evidencia la vulnerabilidad de su alma. Y no solo fue la acción de la mano que cogió el fruto. El hombre perdió su relación con Dios y por ello llegó a convertirse en un pecador. Del pecado de Adán recibimos la corrupción de la naturaleza humana, la mortalidad y la separación de Dios. Esta condición se ha transmitido de generación en generación y conduce a cada persona al pecado propio. Solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede revertir el plan del enemigo.
y regresarnos a la comunión con Dios. Romanos 5:12 al 19 tiene más palabras sobre de esto que estamos hablando. También pueden leer 2 Corintios 5:14 y Efesios 2:3. Cuando el pecado existe en el corazón, este se manifiesta de algún modo en la vida de la persona. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por tanto, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. De esto nos habló nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del 19 al 20. A veces escuchamos la pregunta, ¿soy yo responsable por el pecado de Adán? No, pero el pecado de Adán, o mejor dicho, la naturaleza pecaminosa que heredé de Adán, me hará pecar, y eso sí me condenará delante de Dios. Debemos tener cuidado sobre los pecados de omisión, esto es, cuando no hacemos las cosas que debemos hacer. Santiago, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos que Dios quiere que hagamos algo y no lo hacemos, caemos en pecado. Vamos a ver a continuación, para entender un poco mejor sobre este tema, el pecado. Vamos a ver 7 instrumentos del enemigo que nos llevan a pecar. Como número 1 tenemos la depravación heredada. Como dice Pablo, somos por naturaleza hijos de ira. Eso se los dijo a los Efesios en su carta en el capítulo 2, verso 3. Es decir, hemos heredado de Adán la tendencia hacia el pecado por medio de nuestros antepasados. Los hijos tienen la inclinación de pecar porque la han heredado de sus padres, que también son pecadores, de manera que sobre los padres descansa una gran responsabilidad de enseñar a los hijos a refrenar su naturaleza pecaminosa y luego a encontrar en Cristo el remedio para su pecado. Tenemos también otro de los instrumentos, el número 2, la tentación. El enemigo se aprovecha de la concupiscencia de los hombres, tentándolos a pecar. Dice ahí Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por esta razón debemos huir de lo que atrae a nuestra naturaleza pecaminosa. También como número 3 aquí anotamos esos instrumentos, la ignorancia. Dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Por falta de entendimiento muchas personas han caído en pecados graves que han afectado toda su vida. Pero lo que necesita la humanidad no es el conocimiento del pecado, sino el entendimiento acerca del pecado. Este entendimiento debe ir acompañado junto con las instrucciones de cómo alejarnos de las garras mortíferas del pecado. También la ociosidad. La ociosidad nos lleva a pecar. Muchos jóvenes se han olvidado de los proverbios antiguos. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y una mente ociosa es el taller del adversario. Ocúpese haciendo algo útil. Es importante, algo que pueda hacerse para la gloria de Dios, y escaparemos de muchos lazos en los cuales han caído los ociosos. Una de las maldiciones más grandes del tiempo moderno es que hay muchos padres que crían a los jóvenes sin enseñarles cómo trabajar.
Otro instrumento gravísimo que nos lleva al pecado es la indiferencia. La actitud de ¿qué me importa? Ha llevado a muchas personas a una vida de pecado. Al que nada le importa siempre escoge el camino que le parece más placentero, el camino del pecado. También tenemos la influencia de las malas compañías. Nuestro peor enemigo, fuera de nuestra carne, es la persona que pretende ser nuestro amigo, pero nos insta a pecar. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Proverbios 1:10. Hemos visto lo que pasa a una naranja después de que estuvo en una caja donde había naranjas podridas. Es obvio, termina igual que las demás. Y por último tenemos la avaricia. Hay gente que hace ganancias por medio de negocios fraudulentos y no se dan cuenta que al sacrificar su integridad pierden algo de más valor que el dinero. Con el objetivo de ganar una posición alta, anhelada, algunos hombres se han envilecido, renunciando a su integridad a cambio de ganancias o fama mundana. Cuando se sacrifica la plenitud y la pureza a cambio de los tesoros mundanos, hay contaminación de pecado y la pérdida no puede ser recobrada con nada en este mundo. Nada se puede comparar con lo que Dios nos ofrece. En resumen, todo pecador puede decir verdaderamente, la serpiente me engañó y comí. Siempre nos estamos justificando. Siempre nos estamos justificando. ¿Por qué hiciste eso? Ay, es que esto, ay, es que el otro. Pero a final de cuentas, se ha producido una cuenta pendiente. Una cuenta que se llama pecado, la cual va a ser presentada delante del Señor y el Señor no va a tener problema en que seamos zarandeados. El enemigo va a llegar y va a decir, mira, esto hizo. ¿Y cuáles son los resultados del pecado? Tenemos también enumerados algunas de las consecuencias del pecado, de los resultados del pecado. Ya se ha hablado, con frecuencia se habla en la iglesia, en diferentes sermones, se habla del pecado. Pero estamos hablando hoy dándole importancia solamente al pecado. ¿Cuál es el resultado? La muerte. El resultado del pecado se resume en esta advertencia a Adán, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y todas las citas que mostramos a continuación testifican que la muerte corporal y espiritual es la paga del pecado. Tenemos, el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado da a luz la muerte. Santiago 1:15. Muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2. También otra de las consecuencias del pecado, la corrupción. El pecado corrompe a la persona, haciéndola vil ante los ojos de Dios. ¿A dónde se puede ir en este mundo sin que la corrupción sea tan evidente? En todas partes se nota que los hombres son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. El pecado es una enfermedad mortal que primero corrompe y por último destruye alma y cuerpo. El pecado también produce miseria
Hay muchos que se engañan con la idea de que la religión solo vale a la hora de la muerte, pero mientras viven, prefieren la vida de pecado, suponiendo que sacan mayor satisfacción y placer en el pecado. Pero, dice la palabra, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Eso se lo dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7. Hoy día hay muchas personas que tienen cauterizada su conciencia, como dice también el apóstol Pablo. Tienen cautiva su conciencia. Llevan una doble vida. Entre semana llevan una vida desordenada, son agresivos, violentos, llevan una vida común. Pero llega el domingo, llegan a la iglesia y aparentemente se gozan. Otros tienen inclusive ministerios, ministerio de alabanza, otros predican la palabra, llevan una doble vida. Pero dice la palabra, ¿a quién están engañando? Dios no puede ser burlado. Apártate, dice el Señor, que te tienes que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir. Si quieres seguir a Cristo, tienes que dejar el pecado. Porque hay tanta miseria, hay mucha pobreza, hay mucha aflicción, hay mucho dolor, hay muchas enfermedades por causa del pecado. El pecado solamente produce destrucción porque el padre del pecado, pues ya sabemos quién es. ¿Por qué hay tantas cárceles? ¿Por qué hay tantas penitenciarías, escuelas de reformación de la conducta? ¿Por qué las peleas, las disputas, el asesinato, las persecuciones, las guerras, los pesares de la vida? ¿Por qué existen esas áreas miserables de prostitución en nuestras ciudades? El remordimiento de la conciencia para aquellos que tienen, la angustia del alma y las esperanzas arruinadas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existen estas cosas? Por causa del pecado. Dice la palabra, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amorotonado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Proverbios 23, del 29 al 30. Esta lista de miserias y aflicciones es típica de lo que produce cualquier pecado. Las palabras no bastan para describir los lamentos, los pesares y las desolaciones causadas por el pecado. Es cierto que muchas veces el pecado trae lo que los hombres llaman placer, como las drogas. El pecado da una sensación de placer momentáneo. Los que están bajo la influencia de este engañoso jarabe que calma, miran con lástima o desprecio a los que andan en pasos de justicia y santidad verdadera. Pero tales placeres solo son pasajeros. El que se toma un trago de vez en cuando, corre el riesgo de llegar a ser un borrachín empedernido. El joven que fuma cigarrillos finalmente llega a convertirse en un esclavo enfermo del cigarro. El jugador de suerte corre el riesgo de caer en bancarrota y un hombre entregado a los vicios llega a ser un golpeador de mujeres, de hijos y al final un destructor de hogares. Como un jarabe que calma, el pecado puede tranquilizar por un tiempo, pero solo adormece a la víctima y sin que lo note le estará asegurando el terrible día de la ira y de la retribución. Estamos viendo las consecuencias del pecado. También vemos que la condenación eterna es otra de las consecuencias. Los peores resultados del pecado no se experimentan en esta vida, sino en la eternidad. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cualquier cosa que se experimente en este mundo será muy ligera en comparación con lo que ha de venir. Dejaron a Jehová, rechazaron su amor. El edicto está escrito: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Aquí sembramos, allá segamos.
Si en esta vida sembramos para la carne, en el mundo venidero segaremos corrupción. Si aquí sembramos para el Espíritu, más allá segaremos vida eterna. Si los resultados del pecado aquí, manifestados claramente al hombre, no son entendidos por la mente humana, ¡qué angustia y miseria habrá cuando se junten los lamentos y gemidos de las almas condenadas en el día del juicio! Esas son las consecuencias del pecado. ¿Quién quiere seguir en el camino del pecado? ¿Quién quiere dejar el pecado? Santifiquémonos, agrademos al Señor. Él nos lleva a la victoria. Llegará el día en que Él nos dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O de otro modo, Él nos dirá: nunca te conocí. Hemos de ser librados del pecado. ¿Acaso no hay manera de escapar? Dirán algunos. ¿No hay alguna manera en que los perdidos y encadenados por el pecado puedan librarse de la esclavitud y escapar del castigo, del fuego eterno? Gracias a Dios, sí la hay. Hay perdón para los pecados. Si cumples con lo que Dios nos dice, santifícate. Ahí en Lucas capítulo 24, verso 47, nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahí en 1 Tesalonicenses 5:9. La gracia de Dios se extiende a toda alma. A cada persona encadenada por los grilletes del pecado le llega la invitación bondadosa y celestial: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Isaías 45:22. No obstante, esta promesa se basa en la siguiente. Dice también: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Isaías 55:7. Si no se arrepienten, el único resultado será que todos perecerán igualmente. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en sus enseñanzas en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 3. Tenemos victoria sobre el pecado, proclamemos victoria sobre el pecado. Es una lucha que tenemos que emprender cada día. Tenemos que estar luchando. Dice la palabra: aquel que piensa que está firme, cuide que no caiga. La libertad del pecado solo es posible cuando las personas se someten al poder de Dios y a la dirección de su Espíritu. No hay poder que pueda negar a cualquiera la victoria perfecta en nuestro Señor Jesucristo, con tal que la persona cumpla con los requisitos de la palabra de Dios. Aunque se trate de los hombres más fuertes y más inteligentes, lo cierto es que separados de Dios nada podemos hacer. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí nada puedes hacer. Juan 15:5. Sin embargo, el más débil puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cómo pues venceremos? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Por medio de la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. ¿Cómo venceremos? Al vestirnos de toda la armadura de Dios. Tenemos ahí, dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. Eso lo tenemos en Efesios 6, del 10 al 16. ¿Cómo venceremos? Por medio de la palabra. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí, para no pecar contra ti. Nuestra lucha contra el pecado significa una batalla continua contra los poderes del maligno. Pero tenemos que recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. 2 Corintios 10:4. Confiemos en Dios.
Su poder es infinito, su amor es infalible y Él promete que nunca dejará ni abandonará a los suyos. Sea nuestro privilegio experimentar continua y diariamente la palabra de esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Nunca los dejaré. También Pablo nos dice ahí en Romanos 8:37, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, si estás luchando con un pecado por ahí, aunque sea muy pequeño, estás luchando, tienes que renunciar a él. Y tu arma para poder vencer es el amor de Cristo. Si quieres el amor de Cristo, tienes que vencer, tienes que dejar, nos tenemos que santificar, tenemos que luchar, es nuestra principal lucha el pecado. Dejémoslo atrás, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él somos más que vencedores. Él dijo en su palabra, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Él puede quitarte todo lo que te estorba. Él puede quitar toda tentación, toda amargura, toda tristeza, toda inseguridad. Dale a Dios tu corazón, pero dáselo de verdad y renuncia al pecado. Es importante que lo hagas porque de lo contrario estás perdiendo tu tiempo al asistir a la iglesia. Fortalécete en el Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por la palabra, por la exhortación, porque nos invitas a santificarnos, nos invitas a ser diferentes, a ser esas nuevas criaturas, hechas conforme a tu corazón. Y tú dirás en aquel día, Él es conforme a mi corazón, así como lo dijiste de David. Te doy gracias, Padre, por esta palabra y te ruego que la hagas viva en el corazón de mis hermanos, que todos los oyentes puedan bendecir sus vidas, puedan gozarse, puedan decirte gracias, gracias por tu palabra y puedan hacerse el propósito de cambiar, hacer planes contigo, hacer pactos contigo, pactos fuertes que contribuyan a su crecimiento. Gracias, Padre, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Sé exaltado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú quieres compartir este video, este audio, lo puedes hacer con toda libertad. Será de bendición, ha sido de bendición para mi vida, lo será para la tuya, porque no es mi palabra, es la palabra que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Es la palabra que Dios habla a la iglesia. Gracias por estar aquí. El Señor siga bendiciéndoles. Hasta la próxima.